Muy buenos días, hermanos, la paz de Dios, qué gusto, qué bendición poder saludarles en este día. Deseamos que el Señor le bendiga en el lugar que usted se encuentre, en la actividad que se encuentre realizando, si está con nosotros listo para leer la Biblia. Qué bueno que lo hace, y si por alguna razón no le es posible, porque ya está en sus actividades, le pido que abra su corazón, que abra su oído y que su espíritu esté dispuesto. Vamos a iniciar el capítulo 3 del libro de la carta que escribe Santiago en sus primeros 12 versículos. Le recuerdo que nos puede enviar sus peticiones de oración para que el ministerio de columnas de oración y el ministerio de intercesión también se una en oración, y que usted también nos apoye en orar. También nos envía sus saludos, son bien recibidos. También nos envía usted sus comentarios, los leemos todos. Y pues gracias nuevamente por compartir la liga, el enlace, y por hacernos el favor, y también por apoyarnos en oración y estar aquí con nosotros cada mañana con nuestra lectura bíblica matutina. Lo apreciamos mucho y le damos gracias a Dios por eso. Santiago nos habla en el capítulo 3, versículo 1 al 12, acerca de la lengua. Un instrumento indomable que usted y yo sabemos, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también en las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Aquí tenemos la palabra de Dios para esta mañana. Queridos hermanos, la lengua, como dice Santiago, es tan pequeña, pero ¿cuánto daño puede hacer? No hay duda que Dios nos las dio para que la usáramos para alabarle a Él y para así glorificarle. Sin embargo, Satanás ha tomado también ventaja sobre lo que Dios nos ha dado para bien. Satanás, con sus maquinaciones, y también porque nosotros damos lugar al diablo, usamos este miembro que Dios nos dio para bendecirle, para glorificarle, lo usamos para destruir a veces la obra de Dios, vidas completas. Sin lugar a duda, es la herramienta más eficaz que Satanás emplea en su trabajo. Quiero que se ponga a pensar. La lengua mal usada, la lengua en manos de Satanás, es una herramienta, un arma eficaz que él emplea para hacer su mala obra. Los hermanos a quienes Santiago se dirige han visto la forma en que Satanás puede usar la lengua en medio de ellos. Cuando sube la presión por causa del sufrimiento, también sube el uso destructivo de la lengua. Cuando hay pruebas y luchas, también la lengua
puede entrar en acción para destruir aún más de lo que ya se está viviendo. Recordemos que los creyentes a los que les escribe Santiago son los judíos dispersos, perseguidos, son causa de persecución por su fe. Y estos creyentes sufren una persecución severa. Naturalmente, tal persecución produce un interés egoísta en la defensa de sí mismos. Así que ellos se dedican probablemente a protegerse y no se ayudan los unos a los otros. Es una tendencia natural de querer defendernos y atacar a quienes nos hacen daño. En este esfuerzo la lengua es un instrumento clave. Cuando estamos pasando por pruebas, por luchas, como hemos visto, y sabemos que hay un propósito en Dios, muchas veces también podemos nosotros dar lugar a la lengua para que en aquellas aflicciones que estamos viviendo nosotros podamos defendernos o defender nuestra causa. No, hermanos. Si usted está pasando por una prueba, una lucha legítima en Dios, no tiene que defender su causa delante de nadie. Mantenga su boca cerrada y Dios va a hablar por usted. Porque si damos lugar a la lengua para defendernos nosotros mismos con nuestras propias armas, la lengua puede llevarnos que lejos de que esa prueba, esa lucha sea para bien, nos va a perjudicar aún más. Queridos hermanos, aquí Santiago está diciendo que cuando tenemos también una fe viva, ya vimos que una fe viva es una fe que se mantiene en las pruebas. Una fe viva es una fe que se mantiene con sabiduría de Dios. Una fe viva es aquella que no hace distinción de personas. Pero también una fe viva controla la lengua. Si decimos que tenemos una fe viva, tenemos que controlar la lengua. La enseñanza de Proverbios acerca de la lengua es muy amplia. El libro de Proverbios presenta muchas enseñanzas acerca de cómo debe usarse la lengua para vivir como a Dios le agrada. Describe el concepto práctico de cómo emplear la lengua para gozar mejor la vida en comunión con Dios y con los hombres. Cuando usted tenga tiempo, lea Proverbios 10, todo el capítulo. Y en Proverbios 10 explica algunas de las características del uso de la lengua que debemos buscar. Ojalá lo pueda hacer. En otras palabras, queridos hermanos, lo que va a encontrar usted en Proverbios es que la boca del justo es manantial de vida. Ahí lo va a encontrar. La boca del justo es manantial de vida. Va a encontrar también que en los labios del prudente se halla sabiduría. También va a encontrar en Proverbios 10, quien refrena o controla sus labios es prudente. Es peligroso hablar mucho porque la lengua del justo es plata escogida. Es plata escogida. Así que hay una gran relación entre el corazón y la lengua. Nuestra lengua tiene una relación con el corazón directo. Dice Proverbios 10 también, los labios del justo apacientan a muchos. La boca del justo producirá sabiduría. Los labios del justo saben hablar lo que agrada a Dios. De tal manera que en Proverbios 10 seguramente Santiago conocía el libro de Proverbios. Aquí en el capítulo 3, en sus primeros 12 versículos, se está haciendo mucha referencia a lo que nos dice Proverbios 10. Pero bueno, veamos en particular qué es lo que enseña Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la lengua. Nos habla acerca del uso y aplica algunos principios generales a la situación de sufrimiento en que los hermanos de su propio tiempo se encontraban. Encontramos 5 observaciones acerca del uso de la lengua en estos versículos. Primeramente dice que la lengua, aunque pequeña, logra grandes cosas. Del 1 al 5 podríamos ahí encontrar esto. Lo que nos está diciendo Santiago es que él empieza con una advertencia en cuanto al peligro de querer ser un maestro. Todos somos aprendices. Nunca debemos abandonar la capacidad de seguir aprendiendo. Quien crea que ya lo sabe, quien crea que tiene la última palabra cuando pronuncia o hace algún pronunciamiento aún bíblico, está equivocado, porque la última palabra la tiene Dios en su palabra misma. Y nosotros debemos tener cuidado muchas veces en querer interpretar bajo nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia, lo que en la palabra de Dios ya está interpretado. La Biblia es su propio intérprete.
Ciertamente tenemos que estudiarla. Pero cuando nos creemos sabios nosotros mismos, en nuestra propia opinión, respaldándonos en la palabra de Dios, pero es mi opinión la que se está respaldando, no es la Biblia que está respaldando mi opinión, es que yo estoy respaldando mi opinión con la Biblia. Eso es diferente. Una cosa es que la Biblia respalde mi opinión y otra es que yo quiera que mi opinión sea respaldada por la Biblia. Y ese es el peligro cuando buscamos que mi opinión tenga un respaldo bíblico. Ninguna opinión está por encima de la Biblia como está escrito. De manera que dice que no debemos querernos hacernos maestros nosotros mismos, porque realmente nadie, hermanos, cumple perfectamente. Nadie cumple perfectamente el ser un maestro como solo el Señor Jesucristo lo es. Cristo es el maestro de maestros. Nosotros enseñamos la palabra. Hay ministerios de maestros, ciertamente, pero nadie enseña bajo su propio conocimiento. Enseña bajo la autoridad de la palabra de Dios, lo que está en la palabra de Dios. El peligro de querer ser maestro se relaciona especialmente con el uso de la lengua, porque la lengua es el instrumento más difícil de controlar. La lengua es el instrumento más difícil de controlar, más peligroso y también más indicador de nuestra verdadera religión. Fíjese usted en la importancia, hermanos, que tiene esto. Que cuando estamos leyendo esta palabra nos pone ejemplos de cómo cosas pequeñas como la lengua no se puede controlar y cosas grandes sí se pueden controlar, como el freno para un caballo. Hoy podríamos pensar en los frenos del automóvil, los frenos. Cuando usted quiere frenar en su automóvil, cuando usted quiere bajar la velocidad de su automóvil, solamente mete el freno. Y si quiere que se inmovilice el auto, le pone el freno de mano. Hermanos, maquinarias, grandes maquinarias de alto peso, de alto tonelaje, son controladas con frenos. Grandes barcos, timones los controlan. Grandes embarcaciones, transatlánticos, son controlados por un timón. Pero la lengua, que es tan pequeño, no puede controlarse. Y si la lengua no se controla, todo el cuerpo está fuera de control. Salen chispas que pueden encender un bosque. Usted sabe que el diablo es astuto y con el mal uso de la lengua puede causarse mucho daño en la iglesia, en la familia, en el hogar, en muchas áreas de la vida, en la vida laboral incluso. Los ejemplos que nos da Santiago presenta algo grande y fuerte controlado por algo pequeño. Sabemos que el caballo es un animal grande y fuerte, va donde quiere y cuesta pararlo porque tiene mucho poder. Sin embargo, el meter el freno en su boca lo puede controlar para que él vaya a donde el jinete quiere. Ya lo decíamos, las naves también son grandes, los vientos y olas del mar le mueven con su poder. Sin embargo, aún en medio de las grandes tempestades, un timón relativamente muy pequeño controla la nave y la dirige a donde el que lo maneja quiere que vaya. De tal forma, hermanos, que nosotros debemos de ponerle a Dios el control de nuestra lengua. Debemos poner a Dios el control de nuestra lengua y no debemos usarla como instrumento de mal, sino como instrumento de bien, que alabe, que glorifique a Dios con todo nuestro corazón. Debemos usar nuestra lengua para que sea predicado el Evangelio. Debemos usar nuestra lengua para que demos testimonio vivo del poder de Dios. No debemos dar lugar a comentarios o a pronunciar suposiciones. Nuestra lengua debe llenarse siempre de palabras honestas, transparentes, que alaben a Dios, que sean de edificación, que sean para gloria de Dios y para la unidad. Y nunca usar este miembro que Dios nos dio para que sea un instrumento de Satanás, que lo usa para que la obra de Dios sea perjudicada o dañada. Debemos traer en esta mañana nuestro corazón, pero también nuestra lengua. Y le debemos decir al Señor: Señor, toma mi ser completo. Perdóname si hablo palabras ociosas, si pronuncio palabras que no edifican, palabras que no te honran, o simplemente
palabras que provocan chismes y discordias entre hermanos. Porque tú dijiste en tu ley que ninguno andaría chismeando entre su pueblo, entre tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que usemos nuestra lengua y nuestra boca para lo correcto y para lo que edifica y para lo que te honra a ti. ¿Le parece que oremos? Oremos al Señor. Padre, abrimos nuestra boca y también nuestra lengua te glorifica y te exalta, porque solo tú eres Dios grande, poderoso y excelso. Oh Señor, sabemos que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, muchas veces nuestra lengua, nuestra boca se impulsa para abrirse y para emitir algún juicio o alguna palabra que sale de la carne. Debemos esperar en ti, Señor. Tú defiendes nuestra causa. Tú defiendes la causa del justo. Tú exaltas al humilde y humillas al altivo, Señor. Ayúdanos, Dios, para que sepamos abrir nuestra boca con sabiduría y que la lengua que nos diste, este miembro tan pequeño que es de grande bendición, sea usado para edificar, para consolar, para instruir, para exhortar, pero también para curar y sanar con las palabras de amor, de fe y de sabiduría. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús ponemos las necesidades y a tu pueblo en general. Ayúdanos para seguir adelante. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Le esperamos mañana para cerrar la semana con el capítulo 3 en sus últimos versículos y también cerrar la semana que Dios nos está concediendo y con su favor. Le esperamos a la misma hora en la siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios y muchos saludos a cada uno de ustedes.